Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Gabriela Gamarra y es un honor para mí ser la presentadora en este foro titulado La contradicción del dictamen pericial de forma oral en los procesos laborales en Colombia. Hoy nos reunimos para abordar una cuestión de gran relevancia en el ámbito del derecho laboral y es si puede controvertirse el dictamen pericial en los procesos laborales de forma escrita en lugar de seguir lo estipulado por el artículo 228 del Código General del Proceso. Este foro tiene como objetivo reflexionar sobre la mejor manera de controvertir los dictámenes periciales en los procesos laborales. Analizaremos las consecuencias e implicaciones prácticas que conllevan la contradicción de forma oral, tales como vulneraciones de derechos sustanciales del demandante, dificultades en el acceso a la administración de justicia, impacto en el principio de gratuidad y limitaciones en el dominio del dictamen por parte del juez. Además, exploraremos posturas sobre la posibilidad de realizar la contradicción de forma escrita. En esta ocasión contamos con la participación de destacados expertos en derecho laboral, quienes enriquecerán nuestra discusión con sus conocimientos y experiencias. Me complace presentar al doctor Fernando Contreras, al doctor Carlos Benítez y a la doctora Rubira Mendoza. Cada uno de nosotros en esta ocasión aportaremos nuestras perspectivas sobre este tema crucial, buscando generar un diálogo que nos permita encontrar soluciones efectivas y armónicas para la contradicción del alcance del dictamen pericial en los procesos laborales. Agradezco su presencia y participación en este foro. Estoy segura de que juntos podremos profundizar en este tema y contribuir a una mejor comprensión y aplicación de la normativa laboral en Colombia. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a uno de nuestros invitados, el doctor Fernando Contreras, y de paso agradezco su presencia. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos los presentes. Bueno, comenzaremos diciendo que es fundamental comprender que el dictamen pericial en los procesos laborales regula la presentación y contradicción de evidencia técnica esto puede influir en la decisión del juez. De acuerdo con el artículo 228 del Código General del Proceso, la contradicción del dictamen pericial debe llevarse a cabo de manera oral durante el juicio. Esta disposición busca fomentar la oralidad y el contacto directo entre los peritos o el perito, el juez y las partes involucradas en el proceso. No obstante, esta norma ha generado diversas críticas, pues muchos estudios y artículos, incluyendo el trabajo del doctor Agudelo Vélez, destacan que la contradicción oral puede resultar en vulneraciones a derechos fundamentales, como cuáles, como el derecho al debido proceso y el derecho a la igualdad ante la ley. Las diferencias en la gestión a la igualdad, a la gestión a los trabajadores, quienes a menudo carecen, digamos, de la preparación, de los recursos para fomentar o enfrentar el procedimiento adverso en momentos críticos del juicio. Esto es en la forma en que la ley actual exige que se realice la contradicción, que puede crear una desventaja significativa para los demandantes, que generalmente se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad, en desventaja, debido a la situación laboral y económicamente frente a los demandados. Muchas gracias, doctor Fernando, por su intervención. Ahora, para continuar con nuestra discusión, invito al doctor Carlos Benítez a que comparta su perspectiva sobre los fundamentos legales que rigen el dictamen pericial. Muchas gracias, doctora Gabriela, por la intervención. Pues me gustaría comenzar abordando los temas legales que rigen el dictamen pericial en el contexto propio del procedimiento laboral. Para ello hay que hacer énfasis en el articulado que está establecido en las normas especiales. Comenzaré por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social,
el cual establece que en ausencia de disposiciones especiales en el procedimiento laboral se aplicarán las normas análogas en dicha normativa. Y en su defecto, las del Código General del Proceso. En otras palabras, podemos recurrir a normas distintas a las establecidas en el Código de Procedimiento Laboral, como las consagradas en el CGP, pero únicamente cuando no existan disposiciones específicas en el ámbito laboral, tal como lo establece el mismo el artículo 1 del mismo CGP. Por otro lado, el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo señala que son admisibles todos los medios de prueba, solo tendrá lugar cuando el juez estime que debe designar un perito para que lo asesore en asuntos que requieren conocimientos especiales. Esto resalta que el uso de la prueba pericial está supeditada a la valoración del juez. Asimismo, el artículo 226 del Código General del Proceso establece que la prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y que requieran principalmente de conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Sin embargo, a diferencia del proceso laboral, no especifica que esta prueba deba ser solicitada por el juez, lo que genera una diferencia importante en la práctica procedimientos. En cuanto a las audiencias en los procesos ordinarios laborales, este tipo, el artículo 11, que modifica el artículo 77 del Código Procesal de Trabajo, indica que respecto al dictamen se ordenará un traslado a las partes con antelación suficiente a la fecha de esta audiencia. Si hacemos un análisis exhaustivo de esta norma, se deduce que, dado que solo hay dos audiencias, la de conciliación y la de trámite y su juzgamiento, en esta segunda, el dictamen ya debe estar en firme y haber sido trasladado a las partes, dado que no existe una audiencia intermedia. Es evidente que dicho traslado y la contradicción se llevará a cabo de forma escrita. Finalmente, el dictamen pericial y todo lo relacionado con su presentación y contradicción fueron rediseñados en el actual Código General del Proceso, pues en su artículo 227 establece que la parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Además, el artículo 228 indica que la parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro como forma de controvertirlo o realizar en su defecto ambas actuaciones. Es importante destacar que según el parágrafo del artículo 228, en ciertos procesos como los de filiación e interdicción por discapacidad mental, el dictamen solo podrá rendirse por escrito, lo que permite un plazo de 3 días para solicitar aclaraciones. Ahora bien, cabe aclarar que lo dicho hasta aquí pues cambiará con la entrada en vigencia, como ya lo he sabido por todos ustedes conocedores de la materia, del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual entrará en vigencia el 2 de mayo de 2026, adoptado por la Ley 2452 de este año, que consagra en su articulado del 158 al 168 todo lo relacionado con el dictamen pericial. Y hay algo novedoso que trae, además de ello, que solamente establece las oportunidades para presentarlo, la forma de controvertirlo y el dictamen pericial como prueba de oficio. Con ello y hasta este punto espero entender en este breve análisis toda la normativa que se aplica actualmente al dictamen pericial en el proceso laboral. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Benítez, por su exhaustivo análisis sobre los principios del derecho procesal laboral. Es esencial comprender cómo estos principios no solo estructuran el marco normativo, sino que también garantizan la justicia en las relaciones laborales. En esta oportunidad, a mí me gustaría profundizar en algunos de los puntos que ha mencionado, especialmente en lo que respecta a la oralidad, la celeridad y la gratuidad, así como su impacto en la práctica judicial. Comenzando con que el principio de oralidad es importante porque este principio no solo favorece o facilita una comunicación más directa entre las partes y el juez, sino que también bien sabemos que promueve una mayor transparencia en el proceso, ya que la exigencia de que las actuaciones judiciales se realicen en audiencia pública asegura pues que todos los involucrados tengan la oportunidad de participar activamente y además de eso de ser escuchados, lo que es esencial en un Estado social de derecho. Ahora, en cuanto al principio de celeridad, esto se convierte en un pilar para garantizar que los procesos no se prolonguen indefinidamente, afectando así los derechos de los trabajadores. Por su parte, la Ley 1149 del 2007, al establecer solo dos audiencias en primera instancia, busca agilizar los trámites y evitar dilaciones innecesarias, lo que es crucial, bien sabemos, para la efectividad en el sistema judicial. Finalmente, quiero mencionar que dentro del principio de gratuidad es vital, este es un principio vital para asegurar que el acceso a la justicia sea una realidad para todos, independientemente de su situación económica. Este principio bien sabemos que está consagrado en el artículo 39 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y es un principio que elimina barreras que podrían impedir que los trabajadores reclamen sus derechos, subrayando la importancia de la igualdad que tienen todos los trabajadores ante la ley. Por ello, pues a través de estos principios podemos observar cómo el derecho procesal laboral busca no solo regular, sino también proteger y promover los derechos de los trabajadores en nuestra sociedad. Además, debo mencionar que la correcta aplicación de la teoría de la prueba no solo fortalece la justicia, sino que también asegura que los derechos de las partes sean respetados en el marco de un proceso equitativo y transparente. Ahora, pues para profundizar este tema, yo invito a la doctora Rubira Mendoza a compartir su perspectiva, pues esta doctora tiene mucha experiencia y conocimiento que nos ayudarán a entender mejor las críticas a la oralidad en la contradicción del dictamen y las posibles alternativas que pueden garantizar una protección efectiva de los derechos de los trabajadores. Adelante, doctora. Gracias, moderadora. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, pues continuando con el análisis, quisiera destacar algunas de las vulneraciones específicas que emergen de la práctica de la contradicción oral del dictamen pericial. Uno de los problemas más evidentes es que este formato de contradicción puede generar un ambiente que favorezca la falta de claridad e incluso la confusión. Las partes a menudo llegan a estos procedimientos sin la preparación adecuada y en muchos casos sin la representación legal competente. Esto puede resultar en la incapacidad de cuestionar de manera efectiva a los peritos, ya que esta distorsión en las interacciones orales pueden llevar a respuestas que no son completamente precisas o exhaustivas. La jurisprudencia ha comenzado a reflejar esta problemática. Por ejemplo, en una sentencia del Tribunal Superior de Pereira se ha admitido el trámite de objeciones por error grave de forma escrita, lo que sugiere que se reconoce la contradicción escrita como una alternativa viable y necesaria. Esto pone de manifiesto la discordancia entre la ley y la práctica actual. En los tribunales donde el formato establecido no siempre garantiza un acceso efectivo a la justicia. Muchas gracias, doctora Rovira. Se evidencia que el doctor Fernando ha solicitado la palabra para continuar con nuestra discusión. En este caso o en este momento, él nos ofrecerá un análisis profundo sobre la prueba pericial y su contradicción, explorando pues las diversas interpretaciones que nos brinda la jurisprudencia y la doctrina, así como la importancia de la contradicción en el contexto laboral. Adelante, doctor Fernando. Muchísimas gracias, moderadora. Estaba intentando levantar la mano, pero se me hizo un poco imposible aquí con los medios tecnológicos. En estos momentos están presentando un poco de inconveniente, pero bueno, continuamos
con lo que estamos tratando. Bueno, pues continuando con el análisis de la prueba pericial y su contradicción, es fundamental resaltar que la prueba pericial se configura como el mecanismo mediante el cual se busca convencer al juez sobre los hechos que son objeto del litigio. En este contexto, la prueba pericial se presenta como un medio esencial para esclarecer cuestiones que requieren conocimientos técnicos o científicos especializados. Como bien señala el doctor José Ramírez, la prueba pericial implica una actividad procesal que busca generar convicción en el juez. La prueba pericial en particular se define como la declaración de, de un experto que aporta su conocimiento para dilucidar hechos complejos. Este tipo de prueba es crucial, es muy fundamental, ya que permite al juez entender aspectos que se escapan de su conocimiento, del conocimiento común, y por ende fundamentar su decisión de manera informada. La prueba pericial no solo es un elemento de apoyo, es decir, no es solamente un elemento de apoyo para el juez, sino que también permite a las partes discutir y contradecir los argumentos presentados pues, por los peritos. El doctor Jairo Parra Quijano enfatiza que el dictamen pericial debe ser considerado como un verdadero medio de prueba. Esto es que cuyo valor radica en su capacidad para integrar conocimientos, como lo dije anteriormente, que el juez no puede o no posee. Por lo tanto, es esencial que las partes tengan la oportunidad de cuestionar y debatir el contenido del dictamen. Pues está muy claro que el juez no se la sabe toda. Ahora bien, en cuanto a la valoración del dictamen pericial, la Corte Constitucional ha establecido un deber de valoración, eh, pues autónoma por parte del juez. Esto significa que el juez tiene la facultad de apartarse de las conclusiones del perito si considera que éstas no interpretan o no están acorde, adecuadamente no explican o no dan las razones científicas o veraces de los hechos presentados, o pues estos pueden presentar vicios que afectan pues su validez. Esta autonomía es crucial, puesto que esto ayuda a garantizar a que el juez no dependa exclusivamente de la opinión del perito, sino que forme su propio convencimiento basado en una evaluación crítica. Ahora, en lo que respecta a la contradicción del dictamen pericial, las interpretaciones son diversas. Y como hemos visto, la jurisprudencia y la doctrina presentan posturas pues encontradas, mientras que algunas sentencias han sostenido que la contradicción debe realizarse de forma escrita, otras argumentan a favor de la oralidad pues en audiencias públicas. Muchas gracias, doctor Eh, Fernando. No, adelante, siga. no, evidencié que el doctor Carlos levantó la mano, por eso pues quería cederle la palabra a él. Ah, sí, sí, doctor, así es. El doctor Carlos levantó la mano, así que en efecto le otorgamos la palabra al doctor. Adelante. Disculpe, doctor Fernando, pues sí, no quería dejar pasar el espacio para hablar un poco sobre esa contradicción que tienen los despachos judiciales acerca de la aplicación de la prueba pericial. Pues ejemplo de ello pues, podría ser una sentencia del Tribunal Superior de Pereira, en el
el cual se admitió una objeción por error grave de manera escrita, mientras que existe una sentencia de tutela del 2020 donde la Corte Suprema de Justicia sostuvo en ese mismo caso que la contradicción debía ser de forma oral. Esta disparidad refleja pues, la falta de claridad en la normativa y su aplicación en el ámbito laboral. Es evidente que la contradicción del dictamen pericial en procesos laborales no ha sido suficientemente abordada, lo que genera incertidumbres y desigualdades en la práctica. La exigencia de controvertir un dictamen técnico en una audiencia pública puede colocar a la parte más débil, que generalmente es el trabajador, en una posición desventajosa. Por otro lado, también apoyándonos en la interpretación que privilegia el acceso efectivo a la justicia y el respeto al debido proceso, considero, y es desde mi postura, que es más adecuado optar por una contradicción escrita. Esto no solamente facilitará la participación equitativa de las partes, sino que también garantizaría un proceso más justo y accesible, más aún cuando la prueba reina en la mayoría de los procesos laborales son dictámenes periciales escritos. Ejemplo de ello es el dictamen de pérdida de capacidad laboral, que su única forma de contradicción sería con una nueva calificación, es decir, con un nuevo dictamen. Quería solamente abordar este punto para que no se escapara, ya que es una información particular y desde mi postura acreditar que considero que la forma más viable para controvertir un dictamen, pues además de que la oralidad permite varias ventajas, pues sería de forma escrita. Gracias, doctor Carlos. Y pues aprovechando su intervención, le pedimos que nos profundice en el tema de la imposibilidad de aplicación exegética de todo el articulado del Código General del Proceso al procedimiento laboral. Pues, bien, muchísimas gracias, doctora. Como ya lo había venido mencionando acerca de todos los postulados normativos que rigen este dictamen pericial, la prueba pericial, pues ahí tendremos que decir que el Código de Procedimiento Laboral en Colombia nació con la interpretación de hacer una justicia más accesible, separándose de, pues, de lo que estaba en el antiguo. Antes de recordar pues, que aunque se planteó un nuevo Código General de Previdencia Civil, sino considerar particularidades del derecho laboral. La exclusión de los laboralistas en la reducción del Código General de Proceso llevó a que muchos principios del derecho procesal de trabajo no fueran adecuadamente establecidos en este código. Por tanto, aplicar de manera literal el Código General del Proceso, asuntos laborales, como se ha venido dando, resulta inadecuada, como los del artículo 77 y 51 del Código Procesal del Trabajo, que indican que la contradicción de la prueba pericial debe realizarse de forma escrita. Pues en conclusión, el aplicar el Código General del Proceso en su totalidad negaría principios fundamentales en el derecho laboral que tanto han sido cuidadosamente desarrollados a lo largo de un siglo. Se espera que con esta nueva normativa y esta nueva expedición del nuevo Código Procesal del Trabajo que entrará en vigencia a partir del próximo año, se parte más débil tenga garantías dentro del proceso. Muchas gracias al doctor Benítez por su intervención. Anda, espérate que se me perdió lo que iba a decir. Pero bueno, eso lo recuerdo. Me he perdido. Ok.
Muchas gracias al doctor Benítez por su intervención. Yo seguidamente quiero abordar un tema que es la vulneración del derecho a la igualdad, el acceso a la administración de justicia y el principio de gratuidad en el contexto del procedimiento laboral. Quiero ejemplificar en primera medida que la Corte Constitucional en sentencia T-529 del 2009 estableció que el principio de igualdad exige un trato equitativo para aquellos que se encuentran en situaciones similares. Sin embargo, pues bien sabemos que en la práctica muchos demandantes en el ámbito laboral son trabajadores vulnerables que enfrentan a grandes empresas con recursos y experiencias en litigio. Esto crea, bien sabemos, una desigualdad evidente en el acceso a la justicia. Marcel Silva, él señala de que el servicio de justicia debe estar disponible para todos, no solamente para quienes pueden pagarlo. Sin embargo, en el proceso laboral los costos son asociados a la presentación y contradicción de dictámenes periciales, son una carga económica significativa para los demandantes, quienes ya desde que comienza el litigio son la parte más débil. Un caso ilustrativo es el de un trabajador que, al solicitar un dictamen pericial, se enfrenta a la exigencia de pagar honorarios que simplemente no puede costear. Y bien sabemos que esto no solamente es una prueba de que se obstaculice el acceso a la justicia, sino que también puede llevar a la nulidad del proceso por falta de contradicción, afectando sus derechos sustanciales. De allí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que las garantías judiciales deben aplicarse a todos los órdenes. Y el artículo 8 de la Convención Americana establece que las personas deben tener los medios adecuados para preparar su defensa. Esto implica que los trabajadores deben poder contradecir dictámenes periciales sin asumir cargas económicas desproporcionadas. Además, el conocimiento limitado de los jueces en temas de experticias puede comprometer la calidad de las decisiones judiciales. Si los jueces no tienen una competencia adecuada de los dictámenes, se corre el riesgo de emitir sentencias que claramente no reflejan la realidad de los derechos en juego. Por lo tanto, yo pienso que la contradicción de dictámenes periciales debe realizarse de forma escrita para que así le permita a los jueces y a las partes tener un mejor entendimiento del contenido y las implicaciones de la prueba, garantizando así un acceso más equitativo a la justicia. Por eso es que es fundamental que el sistema procesal no sacrifique la justicia en aras de formalidades. Es hora de que se busque un equilibrio que permita la realización efectiva de los derechos sustanciales de todos los trabajadores y especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Y pues ya acotando este tema, le doy la palabra a la doctora Rubira, quien compartirá su perspectiva sobre el principio de inmediación y las implicaciones del dictamen pericial en el contexto del Código General del Proceso. Adelante, doctora Rubira. Gracias por la oportunidad de intervenir. Me gustaría abordar, como ya dijiste, el principio de inmediación y las implicaciones del dictamen pericial en el contexto del Código General del Proceso. El principio de inmediación consagró en el artículo 52 del Código Procesal del Trabajo, establece que el juez de práctica, que practica las pruebas, debe ser el mismo que emite la decisión. Esto garantiza que el juez tenga acceso directo a los elementos de juicio necesarios para impartir justicia. Pues, sin embargo, surge la pregunta, ¿qué sucede cuando el dictamen pericial se presenta por escrito y no en presencia del juez durante la audiencia? Pues es fundamental reconocer que aunque la práctica del dictamen de forma escrita puede parecer un déficit en la contradicción, el juez aún puede adquirir los elementos necesarios para su valoración. La oralidad es crucial en pruebas como el testimonio, donde el comportamiento y la comunicación no verbal son esenciales en el caso de los dictámenes periciales. La presencia del perito, no siempre es necesaria para que el juez forme un juicio adecuado. En el artículo 228 del Código General del Proceso establece que la competencia del perito es opcional, lo que refleja una evolución respecto a las limitaciones del anterior Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, esta opción no debería interpretarse como una desconfianza en la capacidad del perito. La buena fe y la presunción de idoneidad son principios fundamentales que deben guiar nuestra interpretación.
Eh, bueno, finalmente, como bien señala Marcel Silva, el dominio del derecho procesal implica no solo conocer las normas, sino también ampliar principios que aseguren una resolución justa sin sacrificar los derechos de las partes. La clave está en encontrar un equilibrio que permita la protección de los derechos sustanciales en el proceso laboral. Muchas gracias, doctora Rubira, y aprovecho para darle las gracias a todos por sus valiosas intervenciones y por el enriquecedor debate que hemos tenido en el día de hoy. A medida que nos acercamos al final de nuestra sesión, es momento de presentar las conclusiones finales. Estas conclusiones, pues, sintetizarán todos los puntos claves discutidos y ofrecerán una visión clara de los temas abordados, así como las recomendaciones que surgen de nuestro diálogo. Invito a cada uno de los panelistas a compartir sus reflexiones finales y a resaltar los aspectos más relevantes que debemos llevar con nosotros al concluir en esta jornada. Sin más, comenzamos con las conclusiones finales. En primer lugar, le cedo la palabra al doctor Fernando. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ya a manera de conclusión, les traigo unas fallas que se logran identificar en el dictamen pericial. Como primero, tenemos que una falla puede ser el dictamen sin sustento documental y metodológico. Pues el artículo 226 en su inciso 5, numeral 10, ordena y enuncia la necesidad de anexar a la pericia los documentos e información utilizada para el dictamen. Y este reza así: relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen. ¿Qué quiere decir esto? Si a un experto se le solicita rendir o presentar un dictamen pericial, ya sea por designación de una de las partes o por el juez, la finalidad de este es arribar unas conclusiones, pero para llegar a las mismas se requiere un método, un procedimiento del cual se desprenden exámenes, experimentos o investigaciones que deben ser documentadas bajo la técnica, el oficio, el arte o la ciencia, de manera que cualquier persona que haga uso del dictamen pericial pueda corroborar el sustento de las afirmaciones. La consecuencia de la falla de sustento sería un dictamen sin método claro o documentos de respaldo, pues puede ser considerado viciado o defectuoso. También la ausencia de estos elementos vulneran las reglas procesales y el derecho de defensa. Como segunda falla podemos encontrar el error en el objeto del dictamen pericial. El objeto es decisivo dado que se encuentra íntimamente relacionado con la procedencia de la experticia. Es decir, la necesidad del dictamen pericial se origina en las limitaciones que tiene un juez para estudiar un objeto, por lo que se requiere de un tercero con la pericia suficiente para adoptar sus conocimientos, realizar los exámenes y experimentos. Sobre la procedencia de la experticia, dispuso el Código General del Proceso en su artículo 226, pero en el inciso 1, lo siguiente: la prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, se traducen que el dictamen pericial es procedente para verificar los hechos, que también son llamados objetos, que interesan en el litigio. El objeto de la pericia se delimitará por las solicitudes que se hagan al experto. Por ello, este no podrá, so pena de sus conocimientos, abordar materias que estén por fuera de las pruebas. Esto constituiría un error en el objeto. Y ya para cerrar, y no menos importante,
Y como tercero es el dictamen en contra de la doctrina pacífica. En el caso de los dictámenes periciales, la doctrina pacífica estará constituida por las ideas fundadas de la decisión de la realización del dictamen pericial, son generalizadas entre los expertos. Es decir, que se tiene una línea conductora por donde el experto, el perito, se tiene que encauzar y sustentar pues las conclusiones. Un dictamen pericial puede encontrarse viciado o con falencias que atenta contra la credibilidad probatoria del mismo y este aporta procedimientos que no estiman la doctrina conveniente dentro de la ciencia, profesión, que el por qué se apartó del cauce que tenía que tener para llevar a cabo las conclusiones de su experticia. Con esto doy por sentado y finalizo mi intervención, doctora. Muchas gracias. A usted muchas gracias, doctor Fernando. Ahora le cedo la palabra al doctor Carlos para que comparta sus reflexiones finales. Adelante, doctor. Sí, pues muchísimas gracias. Pues desde el comienzo de mis intervenciones he tratado de indicar que aunque existe la posibilidad de una contradicción de forma verbal, oral, al dictamen pericial, pues la idea o lo más propicio es que sea de forma escrita. Las posiciones de la ley y la jurisprudencia permiten su contradicción oral, pero la Corte Constitucional ha señalado que debemos priorizar aquella forma que garantice el ejercicio efectivo de los derechos. Por tanto, la contradicción escrita se convierte en la opción más viable y adecuada para preservar las disposiciones legislativas y asegurar un proceso justo y equitativo. Asimismo, podemos pues, aplicar el parágrafo del artículo 228 del Código General del Proceso, que establece mecanismos para la presentación y contradicción del dictamen por escrito en casos específicos, como ya hablamos, que eran los de filiación de interdicción. Estas reglas son extensibles a la contradicción del dictamen pericial en el ámbito laboral, ya que representa situaciones similares. Esto refuerza la idea de que no siempre es necesitada la comparecencia del perito a la audiencia pública, dado que el juez puede utilizar herramientas como los criterios de admisibilidad y valoración del dictamen para evaluar su calidad y solidez. Esto no quiere decir que debe obligatoriamente ser por escrito, sino que además de ello puede presentarse el perito a la comparecencia de la audiencia. Una vez entrado en firme la nueva norma que establece el Código Procesal del Trabajo, pues teniendo en cuenta todas estas intervenciones valiosas de nuestros colegas, los invito a un nuevo espacio a debatir sobre cómo se abordó todo este tema de la prueba pericial y si efectivamente se han tapado esas lagunas jurídicas que pues de una u otra manera permitían una desigualdad en el proceso laboral. Pues hasta este punto le agradezco a todos ustedes por el espacio y los invito nuevamente a sentarnos con la ejecución del nuevo Código Procesal de Trabajo a debatir el tema. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a usted por su intervención. Finalmente le cedo la palabra a la doctora Rubira Mendoza para que comparta sus reflexiones finales. Adelante, doctora. Bueno, finalmente, es crucial destacar que en materia laboral, el juez tiene la facultad de crear procedimientos de los trabajadores.
Pues esto incluye la posibilidad de tramitar solicitudes de aclaración, complementación y adición del dictamen, así como la objeción por error, pues asegura que el dictamen pericial esté firme ante las audiencias de juzgamiento, permitiendo una decisión más informada y alineada con la realidad de la materia del caso. Gracias. Muchas gracias a todos los doctores presentes. Agradezco por sus valiosas contribuciones y por el diálogo enriquecedor que hemos tenido en este foro. Espero que todo lo esbozado en este conversatorio nos ayude a avanzar hacia una justicia más efectiva y equitativa en el ámbito laboral. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Excelente día, gracias a todos. Muchísimas gracias, doctores, que pasen muy bien. Muchas gracias, que pasen bien. Hasta luego.